Buenas tardes, Mariana, Tomás, bienvenidos. Hoy vamos a empezar. Bueno, Bueno, ya, buenas tardes. Estuvimos hablando un poquito de Flaubert, así que vamos a ver un poquito más sobre el realismo, ¿no? En la clase de hoy. Voy a cerrar algunas páginas y voy a empezar a compartir en unos minutitos. Ya, somos 6, vamos a empezar nosotros aquí. Voy a activar la cámara. Allí para poder saludarlos bien. David, Jonathan, entonces Mariana, Pablo, Tomás. Perfecto. Veamos entonces, vamos a hablar entonces del surgimiento del realismo. El realismo es un movimiento que surgió en Europa, ¿no? Principalmente Francia y también Inglaterra y España, ¿no? Acá voy a poner una pregunta en el chat para que vamos reflexionando, que sería, ¿cuál es el contexto? Ujú, ¿no? De la aparición del realismo. Nosotros dimos un salto, desde Don Quijote, la primera novela moderna, ¿cierto?, al realismo. Pero entre medio hay otro movimiento, ¿cierto?, muy importante en el arte, no solo en la literatura, también en la música, en la pintura, en la escultura, que es el romanticismo, ¿cierto? O sea, antes está el romanticismo, ¿no? Y después viene el realismo. Ujú, ¿no? Em, Y en algún momento podríamos decir que casi coinciden, en época, en publicación, algunos autores del romanticismo con otros del realismo. Por ejemplo, no sé, la publicación de Los Miserables de Víctor Hugo, con Madame Bovary, de Flaubert, no están tan alejadas en el tiempo. Entonces, como que en algún momento coincidieron y después viene todo el boom, ¿cierto?, en Europa del, del realismo. Ujú. Contexto, porque por ejemplo, ¿qué cosas pasan? En esta época? Estamos a mediados, más o menos mediados del siglo XIX. ¿Mm? Algunos dicen que empezó más o menos en 1830, pero ya fue como en 1850, que es como el boom del realismo. De hecho, Madame Bovary se publica en 1856, creo. Ujú. ¿De qué está pasando en el mundo? Ujú. Ahí les voy a compartir un PPT, pero lo voy a poner en el chat. Escribir aquí. Algunos eventos, ¿cierto?, que favorecieron, o el contexto un poco de el realismo en Europa. ¿Mm? Primero, vamos a tener la revolución industrial. ¿Cierto? ¿Qué va a provocar la revolución industrial? Va a provocar la migración, ¿cierto? Esta migración a campo-ciudad, ¿cierto? Un poco va a transformar, ¿cierto? También la cara de las ciudades, ¿cierto? Y también, ¿no? Empieza a surgir la pobreza dentro de la ciudad. Ya está el ascenso de la burguesía, ¿cierto? Pero también mucha gente migra del campo, ¿sí? Y no vive en las mejores condiciones. Por otro lado, también está el desarrollo de la prensa, y el hecho de que se empiecen a publicar
novelas de folletín, es decir, novelas a través de la prensa, y eso habla también de que ha aumentado el nivel de alfabetización, ¿ya? O sea, cada vez hay más personas que pueden leer. ¿No? Y los avances científicos, obviamente hay muchos avances científicos. ¿Ya? En el realismo también influyen algunas corrientes filosóficas, por ejemplo, el positivismo. Ujú, y lo científico, ¿no? Darwin, con su teoría de la evolución, también está presente. Entonces, es el realismo, ¿no? También podríamos decir que es un movimiento racional, y que está centrado en la realidad, por eso se llama realismo, como la realidad cotidiana. Ya no está en la evasión del romanticismo, ni en las figuras heroicas, ni en las leyendas antiguas. ¿M? El, el realismo está centrado en la vida cotidiana, en la vida cotidiana de un ser común y corriente. ¿Ah? Si ustedes ya han leído realismo, van a ver también que la mayoría de las novelas, por no decir casi todas las novelas del realismo, tienen un narrador omnisciente. Y tienen un narrador omnisciente que es súper detallista, ¿ah? ¿Cierto? Buscando esto como de describir lo cotidiano, lo cotidiano, quizás también lo rutinario. Entonces, estos narradores omniscientes son como súper detallistas al describir. Ujú. Em, Ya, básicamente este es como el panorama del surgimiento, ¿ya? Y vimos que surgió voy a compartir pantalla al tiro, a ver, compartir, ecran, fenêtre, Profe, una pregunta. sí, ¿Las novelas de folletín eran esas que se publicaban y un capítulo después otro a la semana siguiente, así? sí, sí, eso es el folletín, que también llegó a Chile, y llegó a Chile el siglo XIX. Llegó un poco de romanticismo, pero después como el boom del realismo, porque se publicaba a Emil Solá, a Tolstoy, a Dostoyevsky, todos se publicaban por folletín. De hecho, hay muchas obras que fueron escritas originalmente para folletín, como Crimen y Castigo, por ejemplo, una obra del realismo ruso. ¿M? Y por eso tiene como todos estos capítulos, así que uno lee un capítulo y queda como enganchado en el siguiente, y era porque se publicaba en el diario. Entonces, en Chile también tenemos literatura de folletín. Ujú. Em, ¿Y qué les iba a decir? Sí, esa es la literatura de folletín. Acá están los rasgos de la novela realista. ¿No? La definición entonces, el realismo va a ser más que un movimiento literario, un movimiento cultural, y artístico, ¿no? Que va a sustituir a esta evasión que yo les decía romántica, esta exaltación, del romanticismo, ¿no? Para poder enfocarse en explicar y en poder analizar la realidad social, para poder mejorarla. ¿M? Hay varios escritores del realismo, que no son, o sea, claro, describen la realidad y de repente la realidad puede ser muy dura, muy triste, lo que sea, ¿cierto? Pero no hay que confundirlo con el determinismo. Ujú, En el realismo no hay determinismo. Esto viene en el naturalismo, ¿cierto? Que ya lo vamos a mirar después. El naturalismo es como la exacerbación del realismo. Y ahí sí hay un determinismo, porque si naciste pobre, y naciste en una población, no hay nada que hacer. Eso va a marcar todo tu destino. Entonces, en el naturalismo hay determinismo, en el realismo no. Ujú. Nace en Francia entonces, por ahí podemos decir también en Inglaterra, en España, solo que en Francia se publican como los primeros textos así relevantes, en el siglo XIX. Y como les decía, también llegó a nuestro país, influenció varios autores. ¿Quién podemos pensar, por ejemplo, como autores realistas en nuestro país en el siglo XIX o quizás principios del XX? Que todavía estén influenciados por realismo y naturalismo. Blesgana, ¿cierto? Blesgana, con el Martín Rivas.
Ujú. También el Baldomero Lillo. Baldomero Lillo es como ujú, ahí entre realismo y naturalismo, ¿eh? Con la historia con Subterra. Ujú. Baldomero Lillo es un gran ejemplo, ¿ah? De lo que de lo que pueden ser como los relatos realistas, naturalistas, ¿no? Les gana también, por supuesto, Martín Rivas. Ujú. Em, entonces, los rasgos que va a tener el realismo, entonces, verosimilitud. Stendhal, que es un autor famoso también de realismo francés, él decía que el realismo, la novela realista era como instalar un espejo a todo lo largo del camino, ¿ah? Y empezar a describirlo, porque tenía que ser una descripción fiel y minuciosa de la realidad. Por eso alguna gente a veces se aburre con las novelas realistas, ¿ah? Porque el personaje no se va a la cocina a tomar un té y describen todo, la taza, el platillo, la cuchara, y cómo era el mantel y cómo, entonces, em, está toda esta descripción fiel y minuciosa de la realidad, se aprecia también en Madame Bovary. Ujú. Bueno, la verosimilitud, por supuesto. También hay una intención crítica, muchas veces porque estos autores del realismo están posicionados socialmente, algunos más comprometidos que otros, por ejemplo en el realismo ruso, ¿cierto? Autores como Dostoyevsky, ¿cierto? Que van a tomar posición, ¿no? Ante los temas sociales, los conflictos sociales o políticos de su sociedad. Ujú. Narrador entonces omnisciente, ujú, rojo y negro, ese es Stendhal, su famoso libro, agotador, ¿no? Yo la verdad que no he leído a Stendhal, ¿no? Pero escrito de una forma muy interesante. Ujú. Ya, narrador, habíamos dicho omnisciente. ah, Generalmente sencillez y sobriedad frente a lo que era el romanticismo. Acá no hay ningún lenguaje retórico, ni muy elaborado. El tema va a ser un conflicto entre el individuo y la sociedad. El realismo ruso va a ser un poquito más filosófico de cierta manera que el realismo francés, un poco más, como que ahonda mucho más el realismo ruso en este tema como moral. Si pensamos en obras como Crimen y Castigo, por ejemplo, de Dostoyevsky, y todo este conflicto de Raskolnikov, ¿cierto? Y Dostoyevsky que pone en la palestra este tema de la violencia y de matar ah, por matar. Hay este personaje Raskolnikov que se siente como en algún momento más como por sobre las leyes humanas y después viene como todo este proceso de no sé si decir arrepentimiento, ¿no? Pero de reconvención, de volver a encontrar como este camino luminoso. Entonces, podríamos decir que es un poquito más complejo en ese sentido el realismo ruso. Entonces, al elaborar estas tramas, estos conflictos como entre el individuo y la sociedad, también el realismo es bastante psicológico. O sea, están todos los conflictos como del ser humano en su mente, no como lo vamos a ver en Madame Bovary, en el personaje de Emma, ¿cierto? Su frustración, su descontento, ¿cierto? Las decisiones que ella toma, sus riesgos, sus errores, su decisión fatal. Pensemos que además la historia de Emma Bovary es parecida, de cierta manera, a la historia de Ana Karenina, ¿no? Que es una novela muy importante, ¿cierto?, del realismo ruso, ¿no? De Tolstoy. ¿No? Ana Karenina, la única diferencia es que Ana Karenina no era pobre, como Emma Bovary. Ana Karenina era rica, y ella realmente se enamora de otra persona. Ella realmente se enamora y vive una historia de amor y tiene un hijo, ¿cierto?, con ese amante y después lo deja, el marido la perdona, pero después se vuelve a encontrar con él, y vuelve a surgir el amor y al final se escapan juntos, ujú, ¿ya? Pero y empiezan a recorrer Europa, pero en algún momento ella, que ya no puede más porque se arrepiente, siente que lo que hizo estuvo muy mal, y en esos momentos cuando ella decide suicidarse, como Emma Bovary. Pero Ana Karenina se lanza a las líneas del tren. Ujú.
ese tipo de conflicto, ¿no? También aparece, ¿ah? Y en el naturalismo que viene después, ¿ah? Como Naná, por ejemplo, de Émile Zola. Émile Zola es como el padre del naturalismo en Francia, ¿cierto? Y tiene que ver más con estos personajes específicamente de eh, como los suburbios de la sociedad, ¿cierto? Personajes súper pobres, un poco como lo que hace Baldomero Lillo también con Subterra, personajes que tienen trabajos muy duros, ¿no? Y que están condicionados, de cierta manera, ¿no? Están condicionados por dónde nacieron, ¿cierto? Los recursos que tienen, quiénes son sus padres, etcétera. Ujú. El espacio del realismo es un espacio urbano. ¿Ah? Generalmente los conflictos siempre son en alguna ciudad, ¿ah? Y dentro de familias o núcleos de clase media, a diferencia del naturalismo entonces. Ujú. El tiempo normalmente lineal, cronológico. ¿Mm? Novelistas europeos famosos, bueno, en Francia, Balzac, ¿mm? Honore de Balzac, ¿ah? La comedia humana, Stendhal, ¿ah? Y Gustave Flaubert, con Madame Bovary. En Inglaterra está Charles Dickens y están las hermanas Brontë. No sé si alguno de ustedes la ha leído. Que mi hija viene de terminar precisamente Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Y me lo dejó, me dijo, mamá, tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Pero eso sí, yo dije, ya sí lo voy a leer. Ujú. Está Emily Brontë, que parece que es súper interesante. Y Henry James. Y en Rusia, estos monstruos, de la literatura, Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky. También está Gorky. Ujú. Eres fanática de las tres hermanas, Mariana. Ujú. Mi hija ya leyó a dos hermanas, ahora está con la tercera hermana. Em, sí, parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces ahí estamos con los novelistas más o menos europeos. En España, ¿a quién conocen, por ejemplo, de autor del realismo español, por ejemplo? Que no está España ni está Lámina. Ahí también hay unos autores ahí bien célebres. El más, no sé si es el más famoso, pero uno de los más famosos es Benito Pérez Galdós. Quizás lo leyeron en el colegio. ¿M? Benito Pérez Galdós, está, ¿cómo se llama esta? Emilia Pardo Bazán. Ella también es una escritora, ¿cierto? Una mujer del realismo. Ujú. ¿Qué más está? Leopoldo, ay, ¿cómo se llama este caballero? Leopoldo alias Clarín, creo que es, también, pero quizá uno de los más reconocidos, ¿cierto? Es Benito Pérez Galdós. Ujú. Me voy a cambiar de lo que estoy compartiendo. Voy a compartir otra lámina. Feneto. Pero que por alguna razón no la puedo compartir. Feneto. Feneto. Anulé. A ver, la tengo ahí. No, es que ya no la tengo ahí. Pero vamos a compartir un cuadro. Voy a compartirles un cuadro donde vamos a comparar el romanticismo, el realismo y el naturalismo, ¿ya? Como para que se nos ordene, ¿no? Un poco para que se nos ordene el panorama. Mm, Ahí la descargué, pero voy a ver si la puedo compartir. Sí, ahí se ve. Perfecto, ya. Entonces, ¿no? Eh, Romanticismo, después viene el realismo,
Y después viene este movimiento que va a ser como una exacerbación del realismo, ¿cierto? Y que se va a llamar naturalismo. Ujú. Antes, ya habíamos visto como en algunas clases pasadas, habíamos analizado el Quijote. Ya habíamos hablado del Quijote de la Mancha como la primera gran novela moderna. Entonces el Quijote también es un antecedente. ¿Ah? Porque si bien el Quijote de la Mancha mezcla mucho lo que es como la ensoñación, ¿cierto? Y todo esto, las aventuras fantásticas, pero también en tono de parodia, y hay verosimilitud en el Quijote de la Mancha. Aparece esta inserción en estos escenarios, en estos lugares, la figura de Sancho, está la inserción de lo cotidiano, y también de lo social. En el Quijote también hay una complejidad psicológica. Ujú. Y hay una parodia y una crítica también de otros géneros. Em, la novela realista entonces va a, de cierta manera, a trabajar también, como este interés por la experiencia humana concreta, y la crítica social. Entonces, ¿qué nos pasa acá con el romanticismo? El romanticismo subjetivo, entonces. A ver, ¿dónde? La novela gótica es interesante, pero la novela gótica surge, por ejemplo, ahí está Edgar Allan Poe. ¿Mm? Ya, ese otro contexto, un poco Daniel, que también es súper entretenido, pero es como otro contexto porque a la vez, ya voy a hacer un paréntesis y después vamos a profundizar más en eso, em, Daniel. Pero como por ejemplo, ya en esta época habíamos hablado de la migración, ¿cierto? Campo-ciudad, como estas grandes ciudades. La ciudad se empieza a volver un espacio un poquito complejo. ¿Ah? Ya no todo el mundo se conoce, por ejemplo, en la ciudad, porque hay mucha gente, hay distintos sectores y empieza la criminalidad urbana. Tienen los gobernantes de esta manera tienen que empezar a preocuparse, como por el orden, social. Aparece, por ejemplo, se empieza a desarrollar el periodismo y la prensa, no solo con literatura de folletín, sino también con la aparición de los reportajes. Aparece la crónica roja, el reportaje policial, y los lectores empiezan a estar interesados también en los delitos reales, las investigaciones, en los juicios. Entonces comienza este gusto por este tipo de narrativa. Y es ahí, aparte, aparece la novela detectivesca. Y así aparece la novela detectivesca, ¿ah? La novela gótica, con Edgar Allan Poe, que también escribe novela detectivesca. Él tiene a su detective, Dupont, creo que se llama el detective de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Después aparece Sherlock Holmes. Ujú. Y así, entonces también es súper interesante lo que pasa en ese contexto. Y como todo este periodo está influenciado por el racionalismo, ¿cierto? Este racionalismo que ya trabajaba el realismo, y esta cosa como muy intelectual, tenemos este tipo de detective que es súper intelectual, este detective que casi desde su escritorio, solamente analizando, descubre el crimen. Ujú, ujú. Entonces, el romanticismo, entonces, a subjetivismo, ¿cierto? Víctor Hugo, por ejemplo, es un autor del romanticismo francés, por ejemplo. Eso es subjetivo. El escapismo también caracteriza al romanticismo. El autor, el escritor o la voz poética, ¿ah? Huye, de la realidad. Hay una evasión, ¿no? Una evasión del tiempo, del espacio, una evasión quizás de los sentimientos, de lo que soy yo mismo, etcétera. También hay un nacionalismo muy fuerte en el romanticismo, se ve en España con autores como Antonio Machado, ¿cierto? U otros, hay un gran nacionalismo ahí, y una gran importancia que se le da al paisaje. ¿Ya? Hay muchas poesías, hay muchas obras que están destinadas, ¿cierto?, a alabar, ¿cierto?, estas odas a los árboles, y a la naturaleza. Hay una relación intrínseca, entre cómo se siente el personaje,
o la voz lírica, el hablante lírico, en cuanto a su relación con la naturaleza. Y también está el gusto por lo sobrenatural, y la oposición a las normas. Ujú. Después viene el realismo. Entonces, Friedrich, qué lindo Friedrich en pintura. Claro, en romanticismo también, hay pintores del romanticismo. Es súper interesante, ir viendo, ¿no?, los movimientos en literatura y en pintura o en escultura. Entonces, con el realismo se pasa de lo subjetivo a lo objetivo, porque el autor observa la realidad tal como es. El escritor se enfrenta, a esa realidad. Ujú. Hay un espacio verdadero y concreto, ujú, y el autor se hace cargo, de cierta manera, de los conflictos contemporáneos. Hay un costumbrismo también en la pintura, más que un nacionalismo, hay una pintura de costumbres, de caracteres. Hay muchos pintores de esta época, de fines del siglo XIX, que llegaron a Chile. Ujú. Y que eran del periodo realista, y que en Chile se dedicaron precisamente a observar las costumbres y a pintar. Por ejemplo, está Mauricio Rogendas, que es como su nombre en chileno, tiene otro nombre. Pero Mauricio Rogendas, por ejemplo, venía de Alemania, y él observó y pintó la vida de los campesinos en Chile. Está Carlos Wood, que venía de Inglaterra. Y Carlos Ute pintó, por ejemplo, tsunamis, terremotos, etcétera. Como todas las cosas que observaban que les llamaba la atención, las pintaban. Está la importancia, obviamente, del paisaje urbano, que habíamos dicho que casi todas las acciones, o los argumentos ocurren en la ciudad. Ujú. El naturalismo, ¿m? También es objetivo, ¿m? Pero el realismo está muy exaltado. Ujú. El escritor se enfrenta a la realidad intentando darle una explicación, como casi científica, a por qué el personaje se encuentra, ¿cierto?, en estas condiciones. Y es súper importante el ambiente, porque el ambiente es determinante. El ambiente va a influir absolutamente, en tu comportamiento, en lo que te va a pasar más adelante. Ujú. Entonces el naturalismo va a tener como un gusto más no por la clase media, sino por lo marginal. Por ejemplo, Naná de Emile Zola, que es el padre del naturalismo francés, la historia de una prostituta, ¿cierto? Y describe todo lo que ella pasa, en su vida, todo el drama, toda la violencia, en estos suburbios en Francia. Ujú. Entonces, ese es el naturalismo. Y ahí están más o menos los tres movimientos. ¿No? No sé si alguno de ustedes, además de que preví que a algunos sí les gusta el romanticismo, a las hermanas Brontë, por ahí Stendhal, o la pintura, la novela gótica, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso también. No sé si les gustan otros autores que pertenezcan a estos movimientos. No tengo una lámina sobre a Mary Shelley. Qué interesante que digas ese nombre, Pablo, porque yo creo que la próxima clase vamos a estar hablando de cómo en algún momento se une el realismo con lo fantástico. Ujú. Y cómo de repente lo fantástico le va a servir, al realismo, y van a haber muchos autores que van a empezar a mezclar, el mismo Dostoyevsky. Ya hablamos en algunas clases anteriores y yo subí el texto, de hecho, El cocodrilo. Ujú. Dostoyevsky es un autor célebre, ¿no?, del realismo ruso. Pero sin embargo el cocodrilo está lleno de fantasía, como una sátira menipea, este hombre que está atrapado adentro del cocodrilo y que no quiere salir. Entonces vamos a hablar también sobre eso en algún momento. Entonces, ya había hablado un poco del contexto, ¿cierto? De que aparezca en el siglo XIX,
eh, la literatura gótica y la literatura detectivesca, ¿cierto? Habíamos hablado del crecimiento de las ciudades, del tema del orden social, de la aparición del reportaje policial, de la crónica roja, y de que la gente se empezó a interesar en estas historias, de que eran delitos reales, investigaciones, juicios, etcétera. Se crean también los cuerpos de policía, ujú, a la policía en Londres, la policía en Francia, y aparece la figura del investigador, aparece la figura del investigador, este como investigador lógico. Surgen todos estos métodos en el siglo XIX, de las huellas, de la fotografía, de los registros criminales, porque la fotografía empezó como en 1836, ¿m? Más o menos. O sea, no, yo estaba hablando como de la fotografía como post-mortem o de registros criminales, específicamente. Em, Influye también, por supuesto, el positivismo, el racionalismo, ¿ah? La fe en la ciencia. ¿Y quién aparece ahí? Por ejemplo, aparece Edgar Allan Poe. Ujú. Se dice que la novela policial propiamente tal nace con Edgar Allan Poe, en 1840. ¿M? ¿No? O sea que aquí vamos como a la par, ¿no? Algunos autores practican como el realismo, y otros más se van por la parte del género policial, y la literatura gótica. Ujú. Edgar Allan Poe escribió, a mí me encanta El gato negro, es como de mis favoritos, los crímenes de la calle Morgue, La carta robada, ¿no? Que es buenísimo, ujú, ¿ya? Y su detective, ¿no? Dupin, un detective súper analítico. Está el tema, entonces, como yo les decía, de la resolución intelectual y misterio, y eso es por la época que se estaba viviendo. ¿M? Siempre aparece un crimen que es como aparentemente no se puede resolver, pero el detective tiene las capacidades intelectuales, para resolverlo. Y generalmente este narrador tiene un amigo. Pensemos que, sí, también va a ser así en Sherlock Holmes y con otros autores. Este narrador tiene un amigo, así como el Quijote tenía a Sancho, que va a ser el mediador con el lector. Este amigo es como el mediador, entre nosotros y este modelo de Edgar Allan Poe después de cierta manera lo va a imitar a Conan Doyle, ujú, con Sherlock Holmes. Ujú. También hay escenarios urbanos y todo se reserva hasta el final, como también en Agatha Christie, pero Agatha Christie es del principio de los años 20, o sea, perdón, principios del siglo XIX. Pero Agatha Christie también trabaja con este modelo clásico, donde está esta revelación final que generalmente es una sorpresa, como que es el personaje que uno menos se imaginaba, ¿cierto? Ese era el... entonces, claro, es un género que empieza con Edgar Allan Poe, pero se consolida con Arthur Conan Doyle. ¿M? Él es como el que va a perfeccionar de cierta manera esta figura del detective clásico. Ujú. Y va a tener mucho impacto, y va a ser muy célebre, y después le va a dar el modelo, ¿cierto? A Agatha Christie. Ujú. Rivera Letelier podría ser un ejemplo, de postromanticismo en Chile. Sí, sí. Ujú. Sí, Rivera Letelier. Pensando si tenemos literatura de detectives. Mm, Al final del siglo XIX. Mm, mm. Tenemos realismo y literatura fantástica al mismo tiempo. Está esta novela ¿de quién es esta novela? Don Guillermo, de Vicuña Maquena. No, Don Guillermo. No, de Lastarria. José Victorino Lastarria, el autor de Don Guillermo. Ujú. Que también es como un lenguaje un poco alegórico, es de 1860. Ujú, y trata el tema de las utopías sociales, y todo eso. ¿No? Ahora, el modelo de la literatura detectivesca que aparece entonces en el siglo XIX, poner aquí, siglo XIX, ujú, años 40, ujú, con Poe, y después la consolidación.
con Conan Doyle. Todo lo que vemos en el siglo XIX y principios del XX hasta Agatha Christie va a ser el modelo clásico de la literatura detectivesca. Uh-huh, uh-huh. Si a ustedes les gusta el género, a mí me encanta el género de la literatura detectivesca, es súper interesante ver que luego hay otros modelos de literatura detectivesca. O hay autores que van a, de cierta manera, invertir este modelo clásico. Aparece, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos y con todo el tema de la violencia, las ciudades y todo, y cómo va creciendo la ciudad de Nueva York, aparece esta novela negra, ¿m? Novela detectivesca negra. Ujú. Que en el fondo es una novela detectivesca negra que es súper sangrienta, que es algo que no vemos necesariamente en Conan Doyle, ni en Edgar Allan Poe, ni en Agatha Christie. O sea, te pueden decir que un personaje murió, no sé, de unos cuantos cuchillazos, pero no se va a describir como gráficamente esa imagen. Pero en esta novela detectivesca negra de Estados Unidos, sí. Es súper violenta y súper sangrienta. En el cine expresionista alemán hay algo de eso. El vampiro de Düsseldorf. Hay, sí. Claro, el expresionismo viene a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, ¿cierto? En pintura estoy pensando como en Munch, ¿no? Pero Munch es noruego. Ujú. Entonces, en esta misma época, más o menos, del expresionismo y todo, y después cuando llega el tiempo de la Guerra Mundial, aparece un modelo de literatura detectivesca que me encanta, ¿no? Y el representante, uno de los representantes más importantes, Friedrich Dürrenmatt, Dürrenmatt, que es suizo, ¿no? El escritor suizo, el autor de La promesa, que fue llevada al cine, ¿no? Con Jack Nicholson, que es el protagonista. Tiene El juez y su verdugo, tiene varias obras. No todas son del género detectivesco, pero el género que practica Dürrenmatt es la literatura detectivesca, detectivesca existencialista. ¿Mm? ¿Mm? Novela detectivesca existencialista. ¿Qué se imaginan con eso? ¿Qué podrá ser? Porque cuando pensamos en el existencialismo, quizás pensamos en Albert Camus, en algo así. ¿No? Literatura detectivesca existencialista. Ujú. Ahí se invierte un poco el modelo, o sea, no un poco, se invierte completamente el modelo clásico. Ya no tenemos a este detective súper intelectual, como Conan Doyle, o sea, como Sherlock Holmes, que sin moverse de su escritorio, lo resuelve todo. Este es un detective más implicado, digamos, en todo. Pero es un detective, por ejemplo, La promesa. ¿M? En La promesa, el detective está investigando el crimen de una niñita. Ajá, tiene al sospechoso en su mente, em, pero los colegas de cierta manera no le creen. Cree que quiere hacer cosas muy arriesgadas, ¿no? Que no van a resultar. Al final lo ayudan, ¿no? Este tipo llega a la verdad, ujú, al final, pero tarde. Pero tarde porque él tenía todo para poder atrapar a este asesino de la niñita, pero este asesino murió en un accidente automovilístico.
cuando iba en dirección a su próximo crimen. Eso nunca se supo. Eso lo reveló la mamá del asesino muchos años después de que él ya se había muerto, cuando el detective ya había dejado de ser detective. Estaba trabajando en una gasolinera. A esta mujer lo contacta y le dice, mire, usted estuvo investigando a mi hijo, sí, él murió en esta. Ahí el tipo se acuerda que siempre tuvo razón. ¿La viste, Pablo? Claro, la novela existencialista nos muestra, o sea, la detectivesca existencialista nos muestra un detective mucho más humano, de cierta manera. ¿Me entiendes? Un detective mucho más humano que se puede, el tipo se raya después, entonces él se puede como un detective que choca con lo absurdo muchas veces de la vida, que puede chocar con la mala suerte, y que no siempre las cosas le resultan. ¿Mm? Puede que descubra la verdad, pero puede que sea demasiado tarde. Ujú. Entonces, es súper interesante también cómo este género, de la literatura detectivesca desde el siglo XIX también va evolucionando, y va pasando por distintas etapas también dependiendo del contexto. ¿Mm? La investigación tiene un sentido, sí, mucho más profundo que el mismo crimen, porque ahí vemos al detective, a este ser humano, ¿ah? ¿Ah? Ya no este héroe, intelectual, este hombre que nunca falla, que es perfecto, que es súper inteligente, no, ¿cierto? Ahí vemos a este detective superhumano, que se va a enfrentar a muchas cosas. Ujú. Em, hablas tú estás hablando del actor, Pablo, que se obsesionó con el rol o el personaje. El personaje. Ujú. Sí, pues iba a jubilar el personaje. Ujú. Sí, estaba ahí ujú, trabajando en la gasolinera. Pero seguía como mirando todos los autos, ¿no? Todos los autos que pasaban. Ujú. Entonces la detectivesca es súper interesante, ¿no? Como género también. Em, Entonces, sí, pues no, el tipo es súper loco, de hecho pone como de anzuelo a otra niñita, las pone así como en un bosque, claro, está toda la policía alrededor, pero sí, hay un conflicto también con la mamá de la niñita y todo el tema. Sí, es verdad, pero él no le dice lo que quería hacer con la niñita al principio, entonces no, es súper bueno, buenísimo, ¿no? La promesa de Diurnimat. Entonces, ahora voy a tratar de compartir. Vamos a ver si esto no está muy repetido. ¿Dónde está mi PowerPoint? Este otro PPT. Ya, no, tengo un PPT, pero yo creo que se los voy a mandar después, se los voy a subir, porque es un PPT nuevamente aquí está. Nomás se los voy a mostrar y me voy a cambiar de página. Aquí estoy. Es este. Entonces se los voy a compartir, igual se los voy a mandar por aquí. De que hay un resumen un poco también, el contexto histórico nuevamente, la novela realista, el prerrealismo, autores y obras del realismo, sobre todo acá en España, en este PPT. Después la novela naturalista y algunos autores y obras del naturalismo. Entonces, yo me voy a cambiar a este PPT de Madame Bovary. Y se va a empezar a cargar. En cuanto a las lecturas que yo había subido, no sé si algunos de ustedes han elegido
o quieren leer a Madame Bovary, o han elegido alguno de los otros textos que yo colgué, que creo que puse a Dostoyevsky con el cocodrilo, puse algo de Chekhov, creo también, Leonidas Andreyev. ¿Qué más? Bueno, por ahí hay varios, dejé como varios autores también para que puedan elegir de las lecturas. Entonces, Madame Bovary, aquí está. Vamos a comentar un poquito los temas, ¿no?, de los que trata esta obra. Pablo, ¿oíste el cocodrilo? Está en audiolibro. Perfecto. Es buenísimo. ¿Te gustó? Es bien especial. En YouTube lo encontraste. Ya, genial. Ujú, genial. Yo se los recomiendo harto. Si no tienen tiempo de leer Madame Bovary, lean El cocodrilo de Dostoyevsky. Léanlo o escúchenlo. No sé cuántas páginas serán, como unas 50, no sé, algo así. Y está súper bueno. Lo podemos comentar un poco más la próxima clase. Ahí le podemos dedicar también un espacio, en una hora está listo. No sé si, Pablo, será mucha molestia, si de repente puedes compartir el link como de dónde lo escuchaste tú acá. Yo por mientras voy a... Ya, gracias. Vamos con los temas de Madame Bovary. Ujú. La influencia de la literatura, ujú, y los medios en las expectativas de vida. O sea, este es un primer punto que va a vincular a Flaubert con Cervantes, y a Madame Bovary con el Quijote. Por eso muchos dicen que Madame Bovary es como el Quijote en femenino, ¿cierto? Durante el realismo. Porque ella de cierta manera, podríamos decir que entre comillas, se vuelve loca de tanto leer novelas románticas, ¿ya? Entonces, así como el Quijote está criticando, las novelas de caballería, Flaubert, que es realista, está criticando al romanticismo. Y nos muestra este personaje que de cierta manera pierde la cordura, ¿cierto? De tanto leer estas novelitas románticas, ¿cierto? Todos estos escritos así de amor, y ella empieza a pensar, a soñar, a querer que alguien la ame así, porque ella piensa que su esposo no la ama así como los personajes de los libros, ¿cierto? Muchas gracias, Pablo, súper. ¿Mm? Ahí está para quienes les interese escuchar El cocodrilo, de Dostoyevsky, hora y media. Perfecto. O leerlo también, que está en el Blackboard. ¿Ya? Entonces ella empieza a aspirar también como económicamente. Ahí están los medios como que las expectativas de vida, de por qué ella no puede tener esa ropa tan elegante que tienen los personajes de las novelas, porque ella no puede tener esas joyas y porque ella no puede hacer esos viajes, y llevar como esa vida de los libros. ¿No? Entonces hay una crítica al materialismo, ujú, y una crítica a la realidad burguesa. Está el tema de la lucha también por la identidad, porque de cierta manera Madame Bovary igual es un personaje bien complejo. Entonces ella lucha también por su identidad, como por quién ella quiere ser. Ella es una mujer que no se siente completamente plena en su rol de esposa y de mamá. Entonces, a pesar, ¿cierto?, de que uno puede decir, ay, pero tiene un esposo y tiene un hijo y todo, pero ella tiene un vacío existencial. ¿No? Entonces ahí se trata todo el tema del rol de la mujer en el siglo XIX y el conflicto que pueden llegar a tener las mujeres con las expectativas sociales. Ujú. Quizás Madame Bovary, al casarse con este médico, ¿cierto?, y formar su familia, cumplió con las expectativas sociales, pero no con las de ella. ¿Ven? Entonces se crea este vacío existencial. Entonces está el bovarismo también, ¿cierto? Como habíamos mencionado en alguna clase, así como está el quijotismo, está el bovarismo como fenómeno psicológico, que el bovarismo en el fondo describe este choque, cuando choca el idealismo, choca con la realidad, o cuando mis sueños, ¿cierto? Lo que yo me imagino choca, con mi realidad. ¿No?
También está el tema del amor, así como lo vive Madame Bovary, este amor y estas relaciones que ella tiene con el italiano, ¿cierto? Y con otros personajes, como una forma de evasión, como evadir esta realidad que no le gusta, en esta casa, como en un pueblo, porque más vive en un pueblo con el marido, entonces ya se aburre, horrible, entonces y está también el tema del destino trágico, como consecuencia de las elecciones personales, pero también de la presión social. Ujú. ¿No? O sea, Madame Bovary se suicida, ¿cierto? Así como Ana Karenina, pero también o sea, por su decisión, pero también por la hipocresía social, ¿no? Y por las presiones sociales. ¿No? Esta hipocresía social que también denuncia Tolstoy, ¿no? En Ana Karenina. ¿Ya? Entonces, por eso Madame Bovary es un personaje complejo. Y uno ve que es como si el mismo Gustave Flaubert uno no sabe si él detesta o ama a su personaje. Pareciera más que lo ama, porque, bueno, en algún momento de su vida, yo les conté la semana pasada, ¿cierto? Antes de morir, él dijo, yo soy Madame Bovary, es como es la historia de mi vida. Quizás esta lucha por la identidad, o por el vacío existencial, o por evadirse, o por el tema de la presión social, o conflictos psicológicos, qué sé yo, pero él se identifica con este personaje. Pero en el juicio, cuando le hacen un juicio, como que lo tiene que negar y tiene que distanciarse, de este personaje para que su libro pueda seguir, ¿cierto? Circulando y todo. O sea, es lo que le recomienda hacer su abogado. ¿Eh? También es interesante que hay una lectura, podríamos decir de alguna manera, masculina o femenina, entre comillas, de Madame Bovary. Porque yo he conocido muchas profesoras, investigadoras, colegas que han trabajado esta obra. Yo no he conocido a ninguna mujer que odie a Madame Bovary. Al contrario, como, como si todas tuvieran una Madame Bovary, en el interior. Entonces hay ahí una empatía también con ese personaje, que de repente hace soñar un poco también a Madame Bovary. Em, Acá, bueno, de ahí viene la pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Emma Bovary es una heroína, al final o no? Claro, en el siglo XIX, cuando recién aparece y viene todo este tema del juicio, y Flaubert trata como de em, desmarcarse, ¿cierto? Claramente no está planteada como una heroína, sino como un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿cierto? ¿Ah? No hay que ser como Madame Bovary. ¿Ah? O sea, eso es lo que dice Flaubert en el juicio, o sea, eso es lo que yo quería hacer, ¿cierto? Como presentar un personaje para que la gente diga, ay, no hay que hacer esto, porque si no me va a ir mal, y bla, bla, bla. Entonces, es una heroína trágica, si lo pensamos como desde el romanticismo, como desde sus lecturas, de las lecturas que ella hace, una heroína trágica, pero también es una víctima de la sociedad burguesa de la época. En ese sentido, podría ser una antiheroína, y una figura de crítica al romanticismo, ¿no? Porque ella es el vehículo. Entonces, siempre estaba la pregunta, ¿cierto? Si Flaubert estaba a favor o en contra de Emma, y él no lo revela, o sea, nunca lo dice. Lo único que dice en algún momento es decir, yo soy Emma Bovary. Ujú. ¿Ya? Pero nunca fue ahondó, más allá. Fragmentos destacados. Yo puse acá fragmentos destacados y capítulos de mi edición, porque el libro, como les decía, es inmenso. Entonces, obviamente, capítulos destacados está la boda, cuando Emma se casa con Charles, el doctor, en la primera parte. Y luego viene un capítulo fundamental, que es el baile en la casa de los Beaussart, no sé, porque ella en ese baile empieza como a soñar, porque en ese baile ve a mujeres elegantes, en ese baile ella se encuentra con los personajes de sus libros, ¿no? Y ve que esos personajes son reales. Entonces dice, si ellos viven así, ¿por qué yo no? Entonces es ahí que se empieza a transformar como en una antiheroína. Después ya en la segunda parte vemos a Emma enfrentado un poco a este dilema, ¿no? Como del matrimonio y la maternidad que a ella no la llenan.
Y comienza en esta segunda parte entonces su relación con Rodolfo. Ujú. Con Rodolfo ella se endeuda mucho, ella se endeuda. Y después en la tercera parte viene la confesión a Charles. Ujú. Charles es muy similar al esposo de Ana Karenina, ¿no? Como que está dispuesto a perdonarla y a empezar de nuevo, y aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Pero en esta tercera parte también Emma se suicida. Y está la reacción de Charles, que es muy triste. Él sufre por Emma Bovary, y ahí termina. Ujú. Así que está todo como con spoiler. Ujú. Entonces, Madame Bovary y el Quijote. Ujú. Entonces, ¿qué temas podemos destacar? Si alguno de ustedes quisiera hacer la solemne final sobre Madame Bovary o sobre Madame Bovary y el Quijote, ¿cierto? Se podrían trabajar algunos de estos temas, como la influencia de las lecturas en la percepción de la realidad. Ujú. El idealismo y la búsqueda de una realidad superior. El choque entre la ilusión y la realidad. La crítica social y cultural, el fracaso trágico de ambos personajes, la alienación y el aislamiento, el contraste entre la comicidad y la tragedia, ¿no? Y el sentido de locura o de irracionalidad. ¿Ya? Bueno, Don Quijote muere al final, ¿cierto? Renunciando de cierta manera a esta ensoñación. Él quiere morir como el, el hombre que era, con su nombre y su apellido, ¿cierto? Y al final ahí muere. Por eso se dice que, o Dostoyevsky dice, por ejemplo, que es un libro muy triste, ¿no? Muy hermoso, pero al mismo tiempo muy triste, ¿no? Y Emma obviamente tiene un destino mucho más trágico. Em, el bobarismo. Sí, ¿sabías que ya habíamos hablado de eso? Del bobarismo, como qué significa bobarismo hoy en día como patología psicológica. El bobarismo o la insatisfacción crónica. Entonces, el bobarismo tiene estos rasgos como de idealización excesiva, insatisfacción constante, crónica, nunca estoy contento con lo que tengo, con lo que hago, etcétera. Evasión y fantasía, frustración en las relaciones, conductas de riesgo, y conductas autodestructivas. Hace un poco el bobarismo en la psicología, o en la cultura contemporánea. ¿Ya? Ahí se termina ese PPT. Entonces, si ustedes leen algunos capítulos de Madame Bovary, podemos comentarlos, ¿no? O ahondarlos, y podemos trabajar la próxima clase con quizás el cocodrilo, de Fedor Dostoyevsky. ¿M? Ahí hay varias cosas que podemos analizar. Es muy importante también la utilización de los animales, porque la fábula es también un género literario que va cambiando mucho desde la antigüedad, como desde Sopo en adelante. ¿Cómo se llama este francés famoso de las fábulas? Fon, a ver, fábulas. Tengo su nombre en la punta de la lengua. Jean de La Fontaine. Ujú. Jean de La Fontaine. Y luego la fábula o el animal, en la literatura va dejando como otro tipo de enseñanzas, ¿cierto? Como la oveja negra de Monterroso. Esa es una fábula, pero es una fábula muy política. Y también está entonces este cocodrilo de Dostoyevsky que representa el capitalismo. Entonces podemos aprovechar con esa obra de profundizar más en el realismo ruso. Ujú, la próxima clase. Déjenme ver a quién más puse en el programa. Contenidos, actividades. Aquí. Mm, Semana
semana 15, en la semana 16 puse las lecturas. Sí, está Madame Bovary, está El cocodrilo de Dostoyevsky, La risa de Leonidas Andreyev, Enemigos de Anton Chekhov y Quién sabe de Guy de Maupassant. ¿Ya? Eso tengo ahí por mientras. ¿Ya? Y después cuando ya pasemos esta unidad, que le vamos a dedicar entonces una clase más, ¿ah? al realismo, ¿ah? Y al realismo francés o ruso, qué sé yo, y después vamos a pasar a Kafka, a la metamorfosis. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó, pero yo creo que la mayoría en algún momento leímos ese libro, porque a veces toca en la escuela. Quizás a algunos les toque releerlo, ¿no? Pero quizás la mayoría va a tener como la lectura varias veces. Creo que les vamos a dedicar unas 2 clases a Kafka, ¿no? Porque ese libro da para mucho. También para que veamos el contexto y podamos ver también otras cosas del escritor. ¿No? Y así después ya vamos a llegar a Borges, pero lo vamos a poder eso ampliar un poquito más. También leamos a Julio Cortázar. Ujú. Así que eso, por ahora terminé con las cositas que les quería mostrar. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. La próxima clase vamos a hacer más análisis literario. Como ya vimos como un poco la materia, vimos los contextos, las características, etcétera. ¿M? La próxima clase vamos a trabajar más con los textos, ¿no? Probablemente con el cocodrilo, ¿no? De Dostoyevsky. Ahora, si ustedes me han leído otra cosa, me avisan en el chat, profe, yo leí tal cosa y también lo podemos comentar. Ujú. Perfecto. Ya, súper. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes también. Que tengan una linda semana, ¿no? Y estamos en contacto. Gracias, nos vemos. La próxima clase vamos a ver también lo de la Solemne 2, ¿ya? Para que veamos la fecha, revisemos la rúbrica y todo eso. Buenas noches.